Va a ser el nuevo Papa, ¿no? Claro, los ojos del mundo van a estar allí. Por lo general, yo estuve en el último cónclave, cuando fue nombrado el Papa Francisco, y allí había 5.000 periodistas de todo el mundo. Impresionante, impresionante. Y ahora seguramente habrá más o menos lo mismo, ¿no? Los ojos del mundo están puestos en el Vaticano. El próximo miércoles empieza el cónclave, y la gran duda es si será un cónclave largo o corto, si el próximo Papa será un conservador o un reformista como Francisco, cuánto lobby puede llegar a haber, etcétera, 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 ¿no? Una de las cosas que lo obsesionaba al Papa Francisco, que era una de sus mayores preocupaciones, era la corrupción dentro del Vaticano, ¿no? Eso cayó muy mal en la curia vaticana, obviamente por eso tuvo tantos detractores dentro de la curia vaticana, ¿no? Porque quería ver dónde estaba la corrupción, ¿no? Claro. Y quería saber, porque él no quería una economía corrupta, y contra eso trató de batallar todo el tiempo. En línea está en Salamanca, está en línea Juan Antonio Guerrero, el ex responsable de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Santa Sede. Podríamos decir que era el ministro de Economía de Francisco, del Papa Francisco, durante 3 años. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto muy grande. Hola, buenos días o buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes para usted, muy buenos días para mí. De eso se trata. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, sí. ¿Qué sintió Esperando acontecimientos, como todos. Claro, obviamente. ¿Cómo fue ser el ministro de Economía del Papa? Bueno, pues no sé por qué me nombrarían. Yo trabajaba en la curia de los jesuitas y tenía relación con varios dicasterios, porque me encargaba de las obras que el Vaticano confía a los jesuitas, la Universidad Gregoriana, el Bíblico, el Observatorio Astronómico, etcétera, y ver al superior un poco de estas comunidades. Y tenía relación con varios dicasterios, pues no sé, a lo mejor algo que pudo tener que ver con esto, pero no tengo ni idea, la verdad. Era jesuita, eso ya es bueno, ¿no? Era jesuita como el Papa. Sí. Escúcheme, y bueno, y también era economista, o sea, y también economista, claro. Había estudiado economía antes. Obviamente. Bueno, ¿y cuánta corrupción encontró? Bueno, la verdad es que no demasiada. O sea, en general, el sistema, el Vaticano funcionaba con un sistema de confianza. Se confía en las personas, en general son personas buenas, pero algunos pues han utilizado la confianza como traicionándola un poco, ¿no? Haciendo uso un poco partidista o un poco para los suyos, o bueno, eso fue un poco lo que bueno, yo no la encontré porque justo lo del Palacio de Londres sucedió un poco antes de mi nombramiento, ¿no? O sea, se descubrió. Pero bueno, una de las cosas buenas fue que se descubrió desde dentro, que no tuvieron que venir desde fuera como en otros casos, sino que el funcionamiento interno descubrió esa corrupción, ¿no? Eso recayó sobre el cardenal Bessieux. Exactamente, sí. Él era uno de los que nunca se sabe. La verdad es que nosotros, los clérigos, pues no somos especialistas y necesitamos confiar en personas. Y ciertamente ahí sí que confiaron en las personas equivocadas. Claro. Sí. Fue un problema de confianzas en personas equivocadas. Malos consejeros. Eso es importantísimo para la Iglesia. Sí, claro, obviamente. Juan Antonio, ¿cuál es el presupuesto que maneja el Vaticano? Bueno, es que, mira, una cosa que hay que explicar. El Vaticano, en dineros, son 3 cosas. La ciudad del Vaticano es gobernada por el gobernatorato, es como la municipalidad. Ellos se encargan de lo que hay dentro de los muros y en Castel Gandolfo. Y ellos reciben los ingresos de las tiendas que hay dentro de los museos, cuidan de los edificios dentro, cuidan del sistema de justicia, cuidan de la gendarmería. Bueno, hasta ese una es farmacia, hasta una farmacia hay dentro del Vaticano. Exacto, depende de ellos, del gobernatorato. La parte, y luego está el IOR, el Instituto de Obras para la Religión, que es lo que llaman el Banco Vaticano, pero no es un banco, es una institución financiera. Y luego está la Santa Sede, que esta es
digamos, son los dicasterios o lo que llamarían también ministerios que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. Si se perdiera el Estado, la Santa Sede se podría ir a cualquier otro país, Argentina, Brasil, Paraguay, donde fuera, ¿no? Estas son las tres realidades y entre ellas económicamente son bastante independientes. La que es deficitaria, porque es puro servicio y no tiene ingresos suficientes, es la Santa Sede, lo que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia. Ok. ¿Y de dónde provienen los dineros que tiene el Vaticano? Yo tengo entendido que tienen propiedades en todo el mundo, acciones de importantes empresas en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver, también eso es... Mire, el Vaticano no es una entidad riquísima. O sea, piense, por ejemplo, en una universidad norteamericana, la Universidad Notre Dame, sí, tiene unos activos mayores que los del Vaticano. No, mire usted. Y es la Universidad Católica Mayor de Estados Unidos. Si pensamos en Harvard, son muchísimo mayores, ¿no? No sé, 5, 7 veces más, 10 veces más, no tengo ni idea. Pero mucho. Quiero decir, no es una gran entidad el Vaticano. Cuando el Vaticano hizo un pacto en el 1929, los pactos lateranenses, entre el Vaticano y Mussolini, por los cuales el Vaticano renunciaba a los estados pontificios que les habían sido confiscados por el gobierno italiano. Y entonces Italia le compensaba, le dio una cantidad de dinero, etcétera, y le permitió la creación del Estado Vaticano. Entonces, esa cantidad de dinero que le dio es lo que viene a constituir fundamentalmente el capital de la Santa Sede, que lo administra la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, APSA. Bueno, esos son unos edificios en Londres, otros son apartamentos básicamente en París y en Suiza. Y luego hay también en Roma un gran número de apartamentos y edificios. Apartamentos pero de que todos alquilan, los edificios, ¿no? Que alquilan. Exacto, sí. Pero de los 4.000 y tantos propiedades, pues creo que son alquilables el 20 o el 30%, porque luego hay mucho que no es para negocio, es para oficinas, para dependencias vaticanas, etc. Sí. O sea, que tampoco es que sea el Vaticano, la Santa Sede, perdón, no se autofinancia con lo que recibe de su capital, de su patrimonio. ¿Y con qué hay se una financia? parte que son los edificios y luego algo así como acciones y demás, sí, con la que hicimos una política de inversiones que fuese acorde con la doctrina social de la Iglesia. Bien. Pero esto también es un número pequeño, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con una universidad americana. Okay. Nada. ¿Y con qué se financian? Bueno, pues esto puede financiar para la Santa Sede la mitad más o menos. Y luego está el óbolo de San Pedro, que es una colecta anual que hacen en las iglesias, sí, alrededor del Día de San Pedro. Una contribución de las diócesis del mundo. Hay el gobernatorato, como tiene beneficios, pues sí, contribuía con una parte de ellos, que ha disminuido en los últimos años, la contribución, y lo mismo el IOR, el banco, sí, la institución financiera. Y luego donativos de otras personas, individuales, sí, o fundaciones. La diócesis que más aporta es la norteamericana. La iglesia que más aporta es la norteamericana, seguida de la alemana, seguida de la italiana. Y estos aportan entre los tres más del 80% de todo lo que se aporta. ¿Y en dinero en cuánto estamos hablando? ¿En euros o en dólares? Bueno, yo creo en euros. Pues vamos, yo no sé, la aportación de ¿Usted adivinaría cuánto aportan las diócesis? ¿Puede echar un número? No sé, 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, no sé. Pues son como entre 20 y 25 millones de dólares o de euros. Ok. 20, 25 millones entre toda la iglesia. Entre todas... ok. Todas las diócesis contribuyen con entre 20 y 25 millones era en los años en que yo estuve. Ok. O sea, que es poco, y el 80%... la que más aporta, el 50% de esos 25 millones los aporta Estados Unidos. Sí, un poquito menos del 50 quizás, pero sí era la que más aportaba. Ok.
Sí. ¿El IOR tiene cuentas políticas? Hay como un mito de que... No, el IOR ha cerrado 5.000 o 4.000 y pico cuentas después. En el IOR, el primero que empezó a ponerle un control fue el Papa Benedicto. Ah, Benedicto. El Papa Benedicto, sí. Porque firmó tratados internacionales de lavado de dinero, de financiación del terrorismo, y eso obligó a poner una institución de control que evita eso. Y a partir de ahí, el IOR comenzó a mejorar. Pero limpiaron... O sea, el IOR... Hoy, por lo menos, sí. Limpiaron no miles lava de cuentas. Dinero. Sí, eso dicen, sí, como 4.000 o por ahí. Pero bueno, muchas eran cuentas que no tenían fondos, que muchas veces los seminaristas que van a estudiar a Roma abren una cuenta allá, luego se van a sus países y quedan cuentas inactivas, ¿no? Pero bueno, podía haber algunas que no fuesen... Y las limpiaron, parece ser, sí. ¿Cómo era el Papa Francisco como jefe? Era excelente, la verdad. Era un hombre comprensivo, era un hombre... tenía mucho sentido del humor, tenía una gran visión. Y era un hombre que yo creo que partía del espíritu, o sea, era un hombre con espíritu y que rezaba y que primero era lo que salía de Dios, pero también tenía un buen corazón. Y luego era un hombre muy práctico y amante de lo concreto. Hay que concretar, no nos podemos quedar en las ideas o en los sentimientos, hay que ir poniendo las cosas en marcha. Bueno, la verdad es de lo que más echo de menos del Vaticano, colaborar con él. Claro. Sí. ¿Usted qué cree, que este cónclave va a ser largo o corto? Bueno, yo no entiendo de eso, la verdad. Pero dicen que va a ser corto porque si fuese largo sería un mal mensaje. Sería decir que hay un grupo que está un poco encastillado en no ceder, ¿no? Bueno, pues supongo que para el viernes o por ahí tendremos Papa. Para el viernes, claro, a más tardar, claro. ¿Conservador o reformista como Francisco? Bueno, yo no sé, o sea, los papas tienen su continuidad, o sea, Francisco no ha sido ninguna ruptura en la Iglesia. Ha tenido un estilo distinto, ha tenido sus rayados distintos, que en realidad no solo eran de Bergoglio, eran de lo que los cardenales en esto que tienen estos días, en el precónclave, hicieron su diagnóstico de la Iglesia y Francisco incorporó cosas que no eran de Bergoglio, creo yo. O sea, un día se lo pregunté directamente y me dijo, así es. Digo, he leído un libro de Jerry O'Connell, el cónclave que eligió a Francisco o algo así. He leído este libro y hace un análisis del precónclave y digo, de aquí parece que sale su programa de gobierno. Y me dice, exactamente. O sea, no era solo Bergoglio, era también Francisco, con lo que los cardenales habían visto que necesitaba la Iglesia. Claro. Y probablemente sigue necesitando mucho. Él ha empezado muchos procesos, pero necesitan continuidad, el de la limpieza, el de poner en orden las cuentas. Eso necesita todavía seguir adelante. Sí. Y otros, ¿no? El de la sinodalidad, pues necesita también. Claro. Como jesuita, le pregunto, ¿vio la foto de Trump vestido de papa diciendo, me encantaría ser papa? Bueno, sí, es una bufonada, ¿no? Una bufonada. Sí, no, es bueno, no, sin comentarios, ¿vale? Dice que a él le encantaría ser papa, le encantaría. Nada, sí, le encanta, sí. Que haga su trabajo bien y que se deje de tonterías. Le agradezco infinitamente, Juan Antonio, fue un gusto muy grande conocerlo. Bueno, un gran gusto. Un saludo. Abrazo muy grande. Buenos días. Desde Salamanca, Juan Antonio Guerrero, el ex responsable, el ministro de Economía de Francisco. Dios se